Hola, ¿qué tal amigos? Que tengan un excelente día. Saludándonos nuevamente el día de hoy. Les saluda sin lugar a dudas su amigo Max para presentarles un programa más de a través de la página del Diario de las Huastecas con el programa de Puntos de Vista. Y el día de hoy tenemos un tema excelente con el cual estaremos debatiendo, sobre todo analizando y más que eso, sobre todo a las personas que el día de hoy se dieron cita para poder dialogar sobre un tema tan importante que ha venido tenido diferentes cambios a lo largo de estos últimos años. Y es para mí un honor darle la bienvenida y sobre todo presentar a estas personalidades que pues se les hizo la invitación con días anticipados para que pudieran estar hoy conmigo. Y pues sin tanto preámbulo, permito presentar a la licenciada Iris Marlene Hernández Hernández, quien ella es docente del Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Hidalgo. Licenciada, gracias por aceptar la invitación, sea totalmente bienvenida. Gracias. De igual manera, al psicólogo Germaín Hernández, quien es integrante fundador de Servicios Psicológicos y asimismo también del Colegio de Psicología del Valle de Mezquital. Psicólogo, bienvenido. Gracias. Y pues la parte legal no puede estar ausente de este tema que el cual hoy vamos a estar debatiendo y es para mí también un privilegio contar con la presencia de la licenciada María del Rosario Portes Tolentino, quien es abogada litigante. Licenciada, sea totalmente bienvenida a este espacio del Diario de las Huastecas. Muchas gracias por la invitación. Pues bueno, creo que todos estamos aquí para poder dialogar, poder debatir, como lo hicimos a través de nuestras pequeñas reuniones, charlas que veníamos tratando, ¿no?, a lo largo de este tiempo. Tenemos que debatir la función del cerezo, de esta figura o de este lugar que muy pocos conocemos, en el sentido de que cuál es la función que ha desempeñado en estos últimos años o si ha tenido algún cambio hasta este tiempo o con estas administraciones federales. ¿Ha tenido algún cambio, licenciada, en este tiempo? Sí ha habido cambios, pero creo que para que nuestro público entienda la finalidad de los centros de reinserción social, nos debemos de dirigir primeramente desde la antigüedad, desde la historia. Todos sabemos que toda acción tiene una reacción. Es así porque hubo la necesidad de crear estos centros penitenciarios. Todo empieza desde la antigüedad, ¿sí? La primera persona sancionada que nos cuenta la historia es la que se desprende de la Biblia, ¿sí? Cuando Adán y Eva fueron sacados o exiliados del paraíso por romper una norma que Dios les había impuesto. Estamos hablando que en ese tiempo fueran cuestiones morales, ¿no? Así es. Entonces desde ahí empezamos y poco a poco se fue ahora sí que teniendo la necesidad de ir adaptando a la sociedad para que pueda vivir ahora sí que todos juntos, que haya reglas para que la convivencia fuera mejor. Así es. Entonces, si el propósito es tener una convivencia sana dentro de esta sociedad que pues ha tenido ciertos cambios, ¿por qué es muy común ver un alto índice de personas en prisión si ha tenido cambios? Estamos hablando que hoy ya hay una reparación del daño y sobre todo en nuestro sistema tradicional, como comúnmente se ha conocido, hubo un incremento total al número de personas que están compurgando todavía una pena. Algunas pues podemos definir que no se les ha comprobado todavía la situación jurídica, ¿no? ¿A qué se debe esta situación? Si que también dice que
que en alguna ley no se le estará dando ningún efecto retroactivo. Entonces, ¿cuál ha sido el propósito o objetivo que estamos viendo que hay muchas personas todavía en prisiones? Pues yo considero que tiene que ver mucho las familias y los valores que se hayan obtenido. Considero que es con más conocimiento para hablarles sobre los valores de la familia, el psicólogo. Sí, en ese sentido, hay dos autores muy interesantes y de esto resulta una pregunta que nos hace cuestionarnos si el hombre es bueno o malo por naturaleza. J.J. Rousseau, que fue un gran filósofo francés de la época de la Ilustración, él nos da a entender que todo ser humano es bueno por naturaleza. En base a ese postulado, él menciona que en el desarrollo de cada ser humano va obteniendo conocimientos, experiencias, impresiones que le van modificando esa naturaleza buena por la cual ha nacido. Pero también existe su contrapartida, que es Nicolás Maquiavelo, que habla, él en su obra como tal no dice el fin justifica sus medios, pero en base a la obra del Príncipe, que es autor de esta obra, él nos da a entender que el ser humano nace malo por naturaleza y que es perverso. La perversidad se entiende como aquella planeación que hace el ser humano dentro del esquema mental con la intención de causar daño a una persona, a sí mismo o a un grupo de personas. Y de ahí se va tipificando los tipos de delito. Pero antes de ello, igual es muy importante, como lo decía la licenciada Portes, abordar cómo ha sido la evolución de esas instituciones que tienen por finalidad regular la conducta social. Entonces, hasta este momento, si el propósito, usted lo mencionaba un autor, Rousseau, en el periodo de la Ilustración estamos hablando de Nicolás Maquiavelo con su obra Dentro del Príncipe. Obviamente que esta obra fue escrita en prisión, si no mal recuerdo, cuando se decide escribirla, ¿no? Y es un libro que lo podemos leer a cualquier etapa, en cualquier día, ¿no? Y no nos va a reflejar nunca el pasado, al contrario, siempre estaríamos hablando del presente con él. Hoy en día es muy notorio sobre todo verlo a través de los diferentes medios de comunicación. Dicen, sale una nota, en cualquiera que fuera el diario de circulación, y vemos que violó a X persona, fue un homicidio, fue por el delito de lesiones, y en cuestiones de un lapso de tiempo ya se determina su situación jurídica de esta persona. ¿Va a haber una readaptación social? ¿Se va a cumplir el objetivo al estar esta persona al ingresando a este lugar o no se va a dar? Porque luego es muy común verlo que todavía saliendo sea el tiempo que se les llegue a estimar por el delito, vuelven a reincidir. Es muy común verlo. Lo que pasa que esos centros como tal no cumplen la función de sanar. O sea, si somos pragmáticos, no implementan una estructura de trabajo interno que cumpla su función por la cual fue creado. Ese tipo de instituciones a lo largo de la historia ha cambiado de nombre, pero realmente la función sigue siendo la misma, es un castigo. Y como tal se condiciona la conducta, pero no se sana. Entonces muchas veces, cuando a veces las personas caen por delitos menores a prisión y llegan a un núcleo en donde socialmente hay individuos que tienen un mayor grado de perversidad o que son inocentes y caen a prisión, entonces salen ya con un esquema distinto a nivel mental y cognitivo, que siendo menor el delito puede ser susceptible a generar más, o sea, delitos más elaborados. Y ante esto, pues también la sociedad como tal cumple a veces una función de detención a nivel moral, porque la sociedad critica y prejuzga. O sea, antes de razonar o comprender el por qué el individuo reaccionó de tal forma, simplemente lo criticamos, lo señalamos y generamos un estereotipo.
Pero también es muy importante tener en cuenta y en mente que el que cometió el delito, como seres, como seres integrantes de una familia, sí tenemos que tener cierta precaución. Porque no es como tal decir, pues mató y asesinó y violó y no va a haber ningún problema. O sea, el hecho de ser preventivos no significa que seamos sancionantes. O sea, no vamos a recriminarlo, sino se le va a integrar. Se tiene que reintegrar el individuo. Porque tiene que haber una colaboración, pero la principal forma en que el individuo modifica su conducta es un cambio interno. Si internamente yo no quiero cambiar, por más que se me lleve a un lugar, a otro y a X, vamos a seguir en las mismas, hipotéticamente, porque todo ser humano tiene la opción y la oportunidad de modificar y de sanar y de mejorar. Entonces, a grandes rasgos, podría responderse de esa manera. Y en cuestiones criminales, ¿qué es lo que más podemos hablar sobre qué delitos son los que, valga la redundancia, se estarían hablando de la región? Porque estamos considerados como, geográficamente es la Huasteca, una región de una zona caliente, y vemos que en cierto lapso de tiempo existen ciertos delitos, en cierta temporada existen otros delitos, entonces no podemos hablar que son los mismos durante todo el año. Así es. Aquí me gustaría agregar, bueno, empezando o retomando algunos puntos anteriores, creo que mucho de lo que aparte de lo que estaba comentando ahorita el compañero psicólogo, es el hombre desde siempre sabemos que es primitivo. ¿Qué es lo que hace un bebé cuando quiere comer? Solamente se pone a gritar, no hay una forma pacífica en la que el bebé te pida de comer, entonces es muy primitivo. Entonces yo creo que el hombre tiene que aprender a ser sociable y a desarrollar ese aspecto moral, porque si nos damos cuenta, somos diferentes, bueno, el ser humano es diferente y la conducta que acepta como normal va a ser diferente en varias partes del mundo. No es lo mismo, por ejemplo, en países en donde pues consumen hasta los fetos y los comen en varias presentaciones y para nosotros se nos hace algo sumamente aberrante. Entonces el concepto de normalidad va cambiando. Conforme va cambiando el concepto de normalidad, también va cambiando mucho de lo que nosotros aceptamos como bueno o malo, y hay parte de lo que, bueno, eso que hiciste a mí me afecta porque a lo mejor invadiste un terreno que no era tuyo, me está afectando a lo mejor en mi patrimonio. Es que estás vendiendo sustancias que me afectan al cuerpo o afectan a la sociedad, bueno, ya va en contra a lo mejor de la salud, ¿no? O de libre desarrollo sexual o mental, o etcétera. Entonces, conforme vamos avanzando como sociedad, también van avanzando las conductas que también nos vienen haciendo daño. A partir de ahí es como vienen tipificándose nuevas conductas. Sabemos que de la parte de la sociedad nacen nuevos delitos. Entonces, yo creo que al principio usted mencionaba acerca de la sobrepoblación. Dentro de los centros penitenciarios hay una sobrehacinamiento. Hay más personas que para la cantidad de personas para la que fue diseñado ese espacio. Entonces hay un sobrehacinamiento. Dentro de de la cantidad de conductas que nos dañan, casi la gran mayoría, tienen como consecuencia penal una sanción privativa de la libertad. Entonces yo creo que esa es una de las mayores consecuencias del por qué hay un sobrehacinamiento, porque por muy poco que sea grave el delito, como por ejemplo el robo de algo simple, la persona llega hasta lo que es la prisión, ya sea en forma de procesado o en forma de una sentencia formal. Pero de ahí surge, a mi punto de vista, que haya un sobrehacinamiento. Además de que en el aspecto regional es un centro de reinserción de alta seguridad o considerado de alta seguridad por ciertos requisitos que cumple, y que llegan al cerezo de aquí población de otros centros penitenciarios. Entonces hace que dentro se haga como un caldero, vamos a llamarle así, ¿no?, de conductas antisociales, que era como decía ahorita el compañero. Dentro del aspecto criminológico, ese tipo de actos se va a llamar contaminación criminógena, porque es como el claro ejemplo de unas manzanitas, ¿no?, como las tenemos ahí, que son de plástico, pero si fueran de verdad, una de ellas empieza a iniciar ¿no?, su proceso de putrefacción, y entonces empieza a contagiar a las demás. Si no la quitamos a tiempo, esa manzanita va a echar a perder a todas las demás.
esa manzanita que está dañada la tomo, la pongo dentro de un espacio donde voy a poner todas las demás, les voy a aplicar un tratamiento y se supone que esa la voy a reinsertar nuevamente a donde están las demás, que sería como que una comparativa entre lo que sería la reinserción social y la función del centro penitenciario. Pero dentro del centro penitenciario ocurre una realidad que es la contaminación criminógena, porque ya cuando están ahí, decía hace ratito, a veces hay delitos menores y como no hay aparte una buena clasificación penitenciaria, entonces tienden a mezclarse todo ese conjunto de delitos por los que vienen, el conjunto de características que se pueden ir presentando. Entonces se da todo ese aprender y enseñar. Y obviamente pues toda la dinámica de la personalidad que se desarrolla o personalidad antisocial con la que llegan y salen, a lo mejor a veces todavía con mucha más peligrosidad. Con la cual que habían ingresado, ¿no? Pero por ejemplo, hablábamos de los cambios sociales que obviamente que hemos tenido a lo largo del tiempo. Por ejemplo, se hablaba de hoy en una nueva figura jurídica que está contemplada dentro del Código Penal. Hasta hace un tiempo era homicidio, pero después con el hecho suscitado en una comunidad del municipio de Yagualica, de acuerdo a las características que presentó, se determinó hacer una reforma al Código Penal y ahora dicen feminicidio. Entonces creo que estos cambios permiten considerarlo, o qué tuvo que tener de acuerdo a esas características, ¿no? ¿Por qué mejor considerarlo feminicidio y no como un homicidio? De hecho, nosotros fuimos uno de los estados pioneros al hacer esa reforma al Código Penal, si estamos hablando de cambios sociales. Así es, y a efecto de abundar a la pregunta que hizo respecto de los delitos más comunes en la región, pues yo pienso que es aquí en la Huasteca hidalguense es la violencia intrafamiliar, y esta aumentó con la pandemia que nos aquejó desde el año 2020. Sí, Ajá, 2020, entonces aumentaron los delitos de violencia por la convivencia, de que a todos nos mandaron a casita, y de ahí de la violencia igual se originaron otros delitos, que es el más frecuente también en la región, que es el robo en casa habitación, y después van seguidos de los delitos sexuales, ¿sí? Esos son los más abundantes en la región. Aquí en la región, pues eso de todo es consecuencia de, pues dice la gente, que del consumo de alcohol, y también nos puede desencadenar esta serie de delitos es la temperatura que tenemos en la región, que estamos a 45 y 50 grados y pues eso es entendible porque la calor pues nos pone de mal humor. Efectivamente, pero por ejemplo, mire, Jack se le fue sentenciado por X cantidad de años. Estamos hablando que por lo regular hay delitos que pues obviamente que no alcanzan fianza. En el caso, por ejemplo, delitos violación, homicidio, ¿no? Hay unos que tienen pena alternativa. Pero ¿qué pasa con estas personas que ya se vuelven a integrar otra vez ahora a la sociedad? ¿Cuál va a ser ahora la función que va a tener tanto la persona que egresó, la sociedad y sobre todo la familia? Realmente nosotros estaríamos adaptados para aceptar a estos tipos de individuos otra vez, volverlos a integrar a este núcleo, porque fueron varios años que estuvieron ausentes. De hecho, hasta dice la Constitución que no pueden votar, ¿no? De hecho, no se instala una casilla. Pero ¿qué pasa con ellos? Ahora ya están fuera. ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, primeramente yo considero que al momento de salir de prisión se enfrentan con un problema mayor que tenían en prisión, porque están libres, pero al mismo tiempo pienso que igual se sienten atados, todavía encarcelados. Porque si pongamos un ejemplo de una persona que estuvo en prisión 10 años, cuando sale nuevamente a la sociedad, ocurre que hay veces que ya perdió hasta su familia,
su familia se desintegró, porque una persona que es dentro de un penal, me dice, hay teorías que dice que trae como consecuencia todo, como si toda la familia también estuviera recluida. ¿Por qué? Porque se pierde de muchas cosas, del crecimiento de sus hijos, y a veces esta familia se desintegra. Entonces cuando sale a veces ya no tiene familia, con la familia que formaba antes de delinquir, ¿verdad? Entonces esto es el primer problema que se topa la persona al salir de prisión. Más aún que el estigma, el señalamiento que le tenemos a una persona que viene saliendo de un centro penitenciario, pues le es difícil, es difícil reintegrarse, por ejemplo, de un trabajo, que no debería de ser, pero sigue siendo, que si usted va a buscar un trabajo, vamos a suponer que viene saliendo del penal, entonces lo primero que le piden también entre los requisitos es antecedentes no penales. Exacto. Entonces, ya desde ahí él mismo dice, bueno, pues ya ni regreso al trabajo que me ofrecieron porque yo sé que no cumplo con ese requisito, aunque quizá sí tenga las cualidades, la aptitud y la actitud para ser un buen empleado. Pero desde ahí son los primeros problemas que se encuentran al salir a la sociedad a integrarse. Primeramente es ahora sí que el señalamiento que nosotros como sociedad hacemos. Me tocó ver algunos casos en los que, bueno, por ejemplo, había una ocasión de una persona que ya tenía 9 meses por violencia intrafamiliar, que solamente iba por un mes y no se quería regresar a su casa. O sea, así de plano decía, no, yo mejor me voy a quedar aquí, ¿para qué me voy a regresar a mi casa con mi esposa? Y no quería salir. Ya obviamente después pues ya lo identificaron y pues ya hicieron lo pertinente. Pero otra cosa también muy importante, como comentaba ahorita la licenciada, es de que a veces ellos mismos no se adaptan, porque tienen tantos años recluidos que ya ni siquiera, o sea, contemplan el estar fuera, como que tienen ya una vida hecha adentro, que adentro a veces hacen manualidades, hay personas que los apoyan vendiendo, hay algunos que de plano no tienen ese apoyo, y o sea, están adaptados a esa forma de vivir que los sacas y pareciera que es totalmente algo contraproducente y tienden a cometer nuevos actos delictivos para regresar. Entonces, se da mucho ese problema también. Bueno, en este caso uno de ellos. Si nos Sí, regresamos, hay gente que se suicida también dentro, ¿no? Que pues no está acostumbrada, y lo hemos notado a través de los diferentes medios de comunicación, que va y se suicida. Ha habido pues bueno, golpes dentro de prisión, intentos de querer fugarse, pero bueno, al menos aquí solamente son intentos, ¿no? De querer fugarse, pero sí hemos notado casos de homicidio, ¿no? Creo que la frustración, esta desesperación, pues de no soportar el estar en encierro, creo que tampoco es la palabra correcta, pero provoca este tipo de actos, ¿no? Y es que, bueno, continúo. Y es que también además hay como que todo una dinámica de grupos dentro de ahí mismo, en donde tiene que pues salir adelante, y si no se encuentra como que con las herramientas o los medios necesarios para mantenerse funcionando dentro de esa nueva sociedad a la que se insertó, pues le resulta contraproducente para él. Sí, hay un autor que se llama Michel Foucault, escribe una obra que se llama Vigilar y Castigar, el inicio de la prisión. Entonces, en esa obra, Michel Foucault da a entender o nos da un resumen de los abusos del poder que se generan en las instituciones en general. Y él nos menciona que el sistema carcelario no se limita al sistema penitenciario, porque la escuela, lo que es la industria farmacéutica, lo que es la industria armamentista, lo que es la industria de la comunicación, están sujetos a alineamientos. O sea, hay un control absoluto en la sociedad, en todas las instituciones, en las escuelas, vuelvo a repetir, en la industria farmacéutica, en la industria armamentista, en la industria de los medios de comunicación. Y yo sí que una disculpa, ¿no? si hablo sobre ese punto, pero cuando se hacen llamar medios, digamos, independientes o medios alternos, siempre se sigue una línea editorial. Entonces, en una línea editorial
cuando las personas de abajo tienen la intención de proponer un tema que no converge con la línea editorial, automáticamente está denegada esa propuesta. Entonces, en la escuela hay una canción de ese grupo de Pink Floyd, que es un grupo inglés. En inglés no la sé pronunciar, pero se llama Un ladrillo detrás de la pared, o Otro ladrillo detrás de la pared. Un ladrillo detrás de una pared. Y en el video se da a entender cómo nos alinea el sistema. Y primero nos alinea y después nos enajenamos. Entonces, los seres individuales no somos individuales del todo, porque formamos una conciencia colectiva. Y cuando formamos una conciencia colectiva, aparentemente cada una de las personas que estamos aquí estamos pensando de manera particular, pero estamos de manera social, estamos en un mismo rango y en un mismo radio y en una misma frecuencia. Entonces, la individualidad es lo que hace distinguir un acto del otro. Hablábamos de lo que es normal. ¿Y de dónde viene la palabra normal? Si nos viene de la norma. ¿Y qué es la norma? O a dónde se sujeta la norma en la ley. ¿Y qué es la ley? Es la administración del poder. El poder se tiene que administrar. Y por eso se le llaman a las instituciones públicas, en los 3 órdenes de gobierno, y lo que es el local, el estatal y el federal, y los 3 órdenes de poder, que es el judicial, el ejecutivo y el legislativo. Entonces, por eso se le llama administración pública. Entonces, estos sistemas penitenciarios vienen en una rama de esa administración pública y se tienen que administrar. ¿Con qué función? Con la de ordenar, garantizar y evitar que el que entre, se supone que se tiene que reeducar, se tiene que reestructurar, se tiene que reconfigurar, se tiene que remodificar la conducta del individuo que salió de la norma, de lo legalmente establecido y de lo moralmente establecido. Porque como lo mencionaba la compañera criminóloga, en el aspecto de la alimentación. O sea, y que supongo que también deben de ser lugares clandestinos, porque también hay mucha trata de blancas, hay la delincuencia organizada que sabemos que está controlada por plazas. Aquí y en donde nos vamos siempre va a haber un territorio que ya está definido. Entonces, o sea, el crimen nace por el problema de los individuos en contener sus pulsiones. Sus pulsiones. Una pulsión, como su nombre dice, es un latir. Entonces, cuando una idea, primero el crimen se genera en la mente. Primero lo tienes que pensar. Y esa pulsión tiene que ser constante. Se hace constante, se hace constante, se hace constante, después ya lo sientes. O sea, ya sientes la necesidad de hacerlo. Ya que lo pensaste, lo sientes. Si eres un delincuente organizado, lo vas a hacer meticuloso y vas a planificar tu delito. Si tienes deficiencias de control de impulsos, pues simplemente te da la idea, te gana la voluntad y cometes el delito. Pero cuando ya premeditas el delito, ahí entran otros temas de análisis. Entonces Michel Foucault lo que habla en esta obra nos da una narrativa desde los principios de cómo antes lo que es la pena era corporal, y eso se llamaba el suplicio. Cuando vamos a imaginar que yo cometo un delito y para que las demás personas o el entorno social fuera consciente del castigo, me tendrían que exhibir en una plaza pública y ahí lancerarme hasta que yo suplique. Por ahí viene el suplicio. Hasta que yo suplique, sí lo hice, o discúlpeme, o pido perdón, ya no lo vuelvo a hacer, o hasta que la muerte venza mi cuerpo. Y ahí él va haciendo esa narrativa histórica hasta que llega a los sistemas penitenciarios, que de manera de telón de fondo no cambia mucho. O sea, simplemente es un cambio político administrativo que se va adaptando a los tiempos, en nombre, pero no en función. Cosa lo que vimos con la Santa Inquisición, ¿no? Estamos Sí. regresando a épocas que México igual no estuvo inmerso dentro de estas figuras que nos tuvimos dentro de la colonia y todo esto. Y ahorita se ve de manera actual, se está observando cuando un delincuente entra a un lugar y los vecinos se acumulan y quieren, el famoso linchamiento, quieren hacer justicia por su propia mano. Pues eso es parte de regresar a la Santa Inquisición.
que no es tampoco común, bueno, que también es común verlo dentro de nuestra región, de nuestra zona geográfica, ver sobre todo estos aspectos que nosotros hemos venido pues dialogando. Es muy común sobre todo verlos, ¿no? Vemos esta temporada de que ciertos delitos se aplican para cierto tiempo, por ejemplo, creo que la temporada de calor vamos a ver sobre todo violaciones, no sé, y creo que en invierno vamos a ver a otros, ¿no? Pero tenemos que ver hacia qué están encaminados todos estos centros, cuál es la función que realmente cumplen y si se llevan de acuerdo a la cabalidad en la cual fueron diseñados. ¿Qué más se pueden estar abordando? Ahorita que comentabas, me permite interrumpirlo, me trae a la mente, ahorita que decía de acuerdo a la diferente temporada, lo que son los delitos, la oportunidad que tuve de aplicar lo que son las entrevistas clínico-criminológicas dentro del centro penitenciario, me topé con una gran cantidad de delitos de violación y la mayoría de ellos, casi todos, de la región de Tlanchinol. Y me llamaba la atención que eran en temporadas de mucho calor. Entonces ahí yo creo que como que estaría muy interesante elaborar una investigación. Tiene mucho que ver los factores, nosotros lo vemos como climatológicos también dentro de la función de un factor criminológico, o sea, algo que lo motiva para cometer un acto delictivo. Y cómo es que tiene, algunos autores lo relacionan con las etapas de celo, incluso hasta de un animal, ¿no? Y me llamaba muchísimo la atención, se me hacía muy interesante que en esas etapas de mucho calor es cuando hay un aumento de índice de violaciones, lamentablemente. Y en diciembre, por ejemplo, aquí en la región se da mucho lo que son los robos a casa-habitación. Hace rato comentaba la licenciada, y de hecho he estado poniendo mucha atención a eso en todo este tiempo. Hemos estado la mayoría de las veces en casa ahorita, casi todo el tiempo estamos en casa o hay alguien en nuestra casa. He visto que ha habido una evolución, tanto como en cómo ellos ya no tienen tanto miedo porque son capaces de entrar a cualquier hora y han modificado hasta sus modus operandi porque ya no se esperan a que no haya nadie. Estando dentro de la casa cometen los robos y, o sea, hay muchos casos y lamentablemente varios quedan pues sin llegar a una autoridad porque ni siquiera se dieron cuenta que horas entraron, o sea, ellos durmiendo todo el tiempo, no tienen a lo mejor también factura de lo que se han llevado de la casa, no tienen manera de demostrar la existencia a lo mejor de lo que se llevaron y pues simplemente por eso queda en cifra negra, pero ha habido un aumento considerable de robos, incluso estando uno dentro del mismo domicilio. Y a manera de abundar, también el legislador se dio cuenta de eso en virtud de que antes en el Código Penal solo estaba la conducta de robo y después se agravó el delito del robo a casa-habitación. Entonces, quiere decir que sí, la sociedad ha ido evolucionando, como dice la criminólogo, y aumentando nuevas formas de delinquir. Una pregunta que pues creo que ha causado un poco de controversia. ¿El delincuente se nace o se hace? Bueno, creo que esa pregunta es muy importante para lo que es la criminología. De hecho, es como prácticamente el objeto de estudio de la criminología como tal, y el criminólogo se encarga precisamente de tratar de identificar de manera individual qué es lo que motiva a una persona específica a cometer un acto delictivo. O sea, para empezar, desde mi punto de vista como criminóloga, no voy a generalizar en decir se hace o no se hace, pero sí estudiamos de manera particular para generalizar solamente en algunos casos qué es lo que conlleva a una persona a comportarse de tal manera. Hay muchísimos videos, incluso en redes sociales, en otros medios electrónicos, de antecedentes de incluso niños que no han aprendido como que a tener ese contacto o esa emoción hacia otras personas y desde siempre se manifiestan como personas pues negativas, como personas que incluso le ponen ahí en la etiqueta psicópatas, ¿no? Y que es muy conocida esta palabra. Entonces nos enfocamos en tratar de estudiar por qué una persona comete ese tipo de conductas, que para nosotros son conductas antisociales, y desde la perspectiva biológica, que entra ahí toda el área legal, el área biológica del cuerpo orgánica, si hay alguna enfermedad, si a lo mejor por algún problema respiratorio, por algún problema incluso hasta nutricional,
que una persona llegue a tener cierto tipo de impulsos, como lo mencionaba hace ratito el licenciado aquí presente, o incluso por herencia, ¿no? Por herencia genética, que la persona pudiera llegar a tener algún tipo de conducta desviada. Está también el área psicológica, que el área psicológica, pues bueno, ya va a tratar de entender toda la integración de la personalidad, todo lo que sucede desde cómo piensa, cómo actúa, cómo ha influido la familia en ese aspecto de formarlo ante diferentes situaciones y como se comentaba, cómo es que toma el paso al acto, así lo conocemos nosotros, la decisión de llegar a cometer o no un acto delictivo. Está parte del factor social, que creo que es muy conocido y todo mundo siempre nos lo dice, depende del tipo de personas o de sociedad con la que nosotros nos desenvolvamos, es que si vamos a aprender a cometer cierto tipo de actos o no. Va a ser como muy sonado últimamente el normalizar cierto tipo de conductas, ¿no? Entonces, yo soy una persona que se encuentra integrada en mi aspecto biológico, psicológico y social, pero posiblemente en el transcurso de mi vida me he encontrado expuesta a algún factor o a varios factores que conllevan a que en algún momento preciso, cuando tengo la oportunidad de cometer el acto delictivo, lo cometo. Y elijo cometer ese delito o conducta antisocial, en su caso. Y entonces, podría decirse que no se puede generalizar, en respondiendo en concreto, se nace o se hace. No se puede generalizar porque tampoco científicamente habría como que las suficientes bases para decir que nace así. Hay muchas especulaciones, pero no precisamente un estudio a lo mejor neurológico que diga hay esta alteración. En ese caso podríamos decir que no criminal o no nace criminal, sino que nace con esa tendencia a cometer actos que él no distingue si están bien o están mal. Simplemente va a ser una persona como que más impulsiva en ese aspecto. Va a ser la conducta que la lleve a cometer este tipo de hechos, ¿no? Estamos en este caso. Así sí, en esas preguntas dicotómicas nos llevan a un punto de inflexión, a un punto de no retorno, en el que es muy parecido como que fue primero el huevo o la gallina. Y se llaman puntos de inflexión y de no retorno porque una vez estando en determinado punto tienes que decidir si sí o no. A eso le llama dicotómico porque nos polariza. Y la sociedad está muy polarizada porque o eres de izquierda o eres de derecha, o aceptas aquí o estás de acuerdo con esto. Y cuando a eso se le da un término de acuerdo a un autor en geopolítica que se llama Alfredo Jalife, que son muy reduccionistas. Es una pregunta hasta cierto punto reduccionista, porque no se puede reducir un macro problema en una sencilla respuesta. Entonces, se nace o se hace. También para esto voy a citar a un libro escrito por Hermes Trismegisto que se llama Los Tres Iniciados, y este se remonta al cuerpo doctrinal de los egipcios, y ahí menciona, dentro de los 7 principios herméticos, dice que toda verdad no es más que una semiverdad. Es decir, que la verdad de usted son verdades, pero al final de cuentas son semiverdades. Entonces, quien diga que se hace, tiene la razón. Quien diga que se nace, tiene la razón. Y si son semiverdades, entonces también el que diga que se hace está en lo incorrecto, y el que diga que se hace está en lo incorrecto. Entonces, aquí aplicamos a otro autor que es Augusto Comte, padre del positivismo, en el que dice que todas las verdades no son más que relativas, o la única verdad absoluta es que todo es relativo. Pero también estos axiomas a veces nos pueden sacar por la tangente, como para poder decir no respondo a tu pregunta. Pero ahora, había antes dicho a Juan Jacobo Rousseau, dice el hombre es bueno por naturaleza. Nicolás Maquiavelo dice el hombre es malo por naturaleza. Volvemos a decirlo, los dos tienen la razón. Y hay un autor intermedio inglés que se llama Immanuel Kant. Él es un filósofo que trata de conocer el conocimiento. Su interés de Immanuel Kant es ¿qué es el conocimiento? O sea, ¿qué es? Porque con lo que estamos hablando ahorita se supone que es un conocimiento, expresado a través del verbo, de la palabra, de la gramática. Pero ese es solamente el cuerpo externo del conocimiento. Y él decía que el ser humano nace como una tabula rasa, es decir, como una hoja en blanco. Cuando nacemos como una hoja en blanco.
así, según Immanuel Kant. Y las experiencias que vayamos acumulando en el transcurso de nuestro desarrollo, que en psicología se le llama como un historial clínico, en donde se revisa la familia, enfermedades, se revisa situación escolar, creencia religiosa, etcétera, etcétera. Y en base a ese historial clínico uno puede ir distinguiendo cuáles pudieron ser los factores que le llevaron a realizar una conducta delictiva. Ahora, otro punto muy fundamental dentro del esquema social es que los seres humanos estamos dolidos, estamos maltratados, hemos sido humillados de diferentes formas. O sea, lo que se tiene que realizar de manera general, rápida y ya urge es una reestructuración integral, sistémica, estructural, que tenga por finalidad reestructurar al individuo desde la parte interna, que es la parte psicológica, y desde la parte social, que es todas las estructuras y las instituciones, tanto públicas como privadas, incluyendo las ONGs y todo aquel grupo o colectivo que tiene por finalidad un determinado objetivo. Entonces, de manera general, es multifactorial, porque hay predisposiciones, sí hay predisposiciones. En determinada familia, el individuo puede estar más predispuesto a hacer una conducta delictiva que en otra familia. Ahora, pero si en la familia en donde nació aquel individuo que tiene menos predisposición tiene una educación insana, lo pueden convertir en una conducta delictiva. En donde nació el individuo que a lo mejor tenía mayor predisposición, apegándonos a ciertas bibliografías biológicas que según la conducta delictiva incluso se puede heredar, en lo que en psicología se le llama se transmite el complejo, porque en psicología no se puede heredar un trastorno, pero sí se transmite. Entonces, en este núcleo en el que nace el predispuesto al crimen, pero si tiene una buena educación, obviamente que no lo va a desarrollar. Entonces, aparentemente, en aquel núcleo donde nace el que está predispuesto, puede no desarrollarla, y el que no está predispuesto puede desarrollarla en base a toda la vivencia que se vaya estructurando en el crecimiento del individuo. Entonces, aquí aplica lo que dice la infancia es destino. Entonces, es muy crucial la infancia, cómo se desarrolla, en qué ambiente. Entonces estaríamos hablando que los diferentes patrones que tuvieron a lo largo de su infancia van a repercutir en su debido momento, ¿no? A lo que estamos hablando, a lo mejor su adolescencia, en una etapa madura, ¿no? En este caso, como usted lo establece, ¿no? Pero en este caso, a veces es muy notorio. Me percataba yo hace unos días con un pequeño, decía, es que yo soy de Sinaloa, y decía, yo soy de Mazatlán, y enfocaba ciertos datos ciertos conductas anormales por un videojuego. Y dije, ah, caray, o sea, ¿qué onda, no? A mí se me causó un poco de incertidumbre, o sea, cómo una edad temprana maneja este tipo de conducta que en su momento, como usted lo establece, de la parte psicológica, pudiese repercutir, no estamos asegurando nada, pudiese repercutir en un tiempo determinado. Y para cuestiones legales, ¿aquí cómo sería, licenciada? Bueno, respecto a mi aportación, primeramente es muy interesante la información que nos proporcionó la criminóloga, tanto como el psicólogo. Yo soy de la idea que todos estamos propensos a delinquir. Nadie está libre de eso. De una u otra manera, yo soy de la idea que tenemos como un pequeño delincuente dentro y va a salir si nosotros lo alimentamos, como nos acaba de decir el psicólogo. Más aún si el delincuente se hace o se nace dentro del derecho penal, pues no se pregunta si se nace o se hace, ahí simplemente se sancionan las conductas delictivas. Si una persona, ¿verdad?, quebranta la norma o realiza una conducta que está tipificada como delito, pues recibe una sanción por ella. Entonces, con independencia de que si ya después investigamos si se hizo o si nació, antes se castiga la conducta, ya sea con una pena privativa de libertad o en su defecto como con una reparación de daño, dependiendo ya en el caso concreto, en el delito específico. Está de acuerdo lo que se establece en el Código Penal, pues estaríamos hablando, ¿no? Como usted lo menciona, si esta es una pena privativa o una pena
alternativa, cual fuera en el momento del delito que haya cometido, ¿no? Estaríamos en este momento. Pero si nos remitimos específicamente, como hace un momento lo veníamos diciendo, a nuestra ubicación geográfica, que es Huejutla, ¿a qué se ha debido de que ha habido un incremento, sobre todo en hechos delictivos? Y no hay, y el propósito con esta ley era reducir. ¿A qué se ha debido entonces en este momento? Bueno, yo considero que los delitos han aumentado primero por la falta de valores, por falta de desempleos y por la desintegración familiar, que eso es lo que ha conllevado. Sin embargo, he escuchado opiniones que también con el nuevo sistema penal, lejos de disminuir los delitos, se han incrementado, pues algunos de los delitos, los que no son catalogados como graves, pues tienen, como usted lo mencionó hace rato, tienen una salida alterna, ¿sí? Que es la reparación de daño. Y esto conlleva que cuando la persona ya sea, si ya trae ese elemento nato de delinquir, va a volver a delinquir porque sabe que no va, que no va a ir a una prisión. Sí, y mucha gente, y pienso que también ha influido la información que a veces se da o mala información que hay en redes sociales, que muchas veces los delincuentes están incluso buscando esa información para saber hasta dónde va a tener una consecuencia grave a la conducta que piensan cometer. ¿En qué casos podríamos hablar de la reparación del daño? ¿En qué delitos de manera específica? Porque habrá delitos que de plano, ¿no? En caso de un, por ejemplo, de un homicidio, no podríamos hablar de ahí de una reparación totalmente del daño, ¿no? Bueno, ahí en ese tipo de delitos, bueno, en todos los delitos hay una reparación del daño, porque se trata de resarcir, como dice, el daño que se le causó en este caso a la víctima. Casi por lo regular en ella se habla de algo monetario, ¿no? En caso de homicidio, pues ya se puede decir una tabla de acuerdo a la ley federal del trabajo para efectos de reparación de daño, pero ahí es un número cerrado. Más sin embargo, actualmente con la Ley General de Víctimas, nos dice otros factores que debemos de considerar para efectos de la reparación de daño. Incluso habla de la reparación del daño moral. Más sin embargo, considero que aún así a una persona no se le repara el daño en caso de homicidio, pues la vida considero que no tiene precio, es invaluable. De los demás delitos menores, pues puede ser que, aunque no va a quedar reparado del daño, sin embargo el Estado ha tratado de que sí se le repare el daño en la forma monetaria. Llegando a un punto medio, ¿no? Por ejemplo, en cuestiones psicológicas, si estamos hablando de un delito, pues, de violación, ¿cómo sería en este caso? Pues ahí lo que pasa es que la sanción es más moral. Como lo comentaba en la anterior participación, para que el individuo llegara a tomar dicha actitud, pues tiene toda una historia de vida que lo orilló a eso, y no estamos justificando, porque hay otras maneras de canalizar nuestros dolores y nuestras frustraciones y nuestras impotencias. Sin embargo, la reparación del daño en ese sentido se ve coartada. Lo que buscaría el familiar es, como en el último de los casos, es la justicia, porque a veces los procedimientos son muy largos y las familias que a veces son víctimas de este tipo de circunstancias son de escasos recursos. Y tan solo aquí en lo que es la región del Agua Azteca, si analizáramos cuántas veces se tiene que ir a audiencia o a las instituciones públicas, y esas personas a veces viven al día, y para trasladarse requieren consumir todo su tiempo, no saben ni siquiera cómo es un proceso legal, no tienen ni la más ligera sospecha ni la noción de cómo se lleva un procedimiento. Llegan a las oficinas y no saben ni con quién dirigirse. Entonces es muy desgastante para la familia, aunque no sea precisamente una violación, aunque simplemente sea una denuncia de abuso o de violencia intrafamiliar. El simple hecho del proceso, a veces dices, mejor, ¿para qué lo denuncio?
si me va a llevar todo, me va a hacer un lío y al final de cuentas no se va a hacer justicia. Por eso a veces, lo que también comentaba anteriormente, se llega a lo que es el linchamiento, porque es cuando tú moralmente sientes que él está teniendo una sanción, que tú estás observando ese castigo que se le está ejerciendo al individuo o individua que generó el daño a tu familiar. Y regresamos otra vez a lo que dice Michel Foucault en su obra Vigilar y Castigar. O sea, cuando se castiga y los afectados observan ese dolor, pareciera que es como una cura del delito y moralmente, hipotéticamente en esa acción, tú sientes que te está reparando el daño porque también estás sufriendo como tú lo deseas de manera interna y que no presenta a lo mejor lo expresas o lo externas. Pero la vida es un gran misterio la vida. Hay muchas cosas que son difíciles de responder, pero se tienen que tener aproximaciones para poder entender el fenómeno en sí, de lo que estamos hablando en el momento. Pues entonces, de acuerdo a lo que usted argumenta, pues, bueno, como lo dijo igual la abogada, ¿no? Estamos hablando de cuestiones meramente monetarias y obviamente que si estamos hablando del caso de una mutilación, pues obviamente que pues aunque me den la cantidad que fuere, por lo que el valor que a lo mejor tuviera una mano, un pie, pues obviamente que pues aunque si existiera una prótesis, pues jamás el cuerpo estaría pues tener una nueva adaptación, ¿no? Claro. A algún en este caso, ¿no? Para poder realizar las acciones físicas o que fueran, ¿no? Para de acuerdo a lo que uno está predispuesto, ¿no? En cuestión, cual que haya sido. Una cosa que se me olvidó mencionar, y es ahí donde entra la importancia del psicólogo, donde se tiene que desarrollar un plan de intervención, tanto para el que cometió el delito, como para el que fue víctima del delito. Entonces, en ambos, tanto para el agresor como para el agredido, se tiene que llevar un trabajo terapéutico psicológico. Así es. Y de esa forma, pues ya se está reparando también el mismo daño. Porque a veces en algunas instituciones la forma de reparar el daño es que el imputado acuda a tomar consulta psicológica. Cuando el daño, a lo mejor cuando no fue una violación consumada, cuando fue solamente abuso. O sea, la manera en que tú exiges que repare el daño es que él reconfigure sus pensamientos y su conducta. De esa manera yo ya me sentiría más tranquila, o yo me sentiría más tranquilo de salir y pensar que a lo mejor va a volver a intentarlo, porque yo ya sé que tuvo un trabajo psicológico o un acompañamiento, una contención, y eso le va a permitir reconfigurar su conducta. Entonces desde ahí empieza también la reparación del daño. Y cuestiones criminológicas, ¿aplicaría esta esfera o este sentido a aquella persona que cometió el hecho delictivo? Ahí en ese caso, si me lo permite, también retomando un poco de lo que ya se ha comentado, muy importante también dentro de la criminología vemos el aspecto victimológico. Entonces, desde el aspecto victimológico se hablaría de una posible revictimización, en este caso a la víctima, por parte del sistema de justicia, en el que, y como lo decían ahorita, uno de los problemas es que constantemente en todo el proceso se le está recordando y se le está revictimizando. Cada vez que la víctima vuelve a contar acerca del proceso en el que vivió, lamentable y doloroso, vuelve a ser víctima. Cada vez que lo vuelve a contar o que le vuelven a preguntar, vuelve a ser una víctima. Por parte del agresor, bueno, pues en el centro penitenciario ya una vez que, mientras sea un procesado, pues no se le puede obligar a hacer nada. Todo lo que quiera hacer él, pues él va a ser voluntario. Ya dentro de lo que sería el centro penitenciario, se tendría que trabajar un plan de actividades, como lo decía ahorita el psicólogo, que ya le tocaría principalmente al criminólogo y al psicólogo, al área deportiva, al área médica, al área de trabajo social, al área educativa y laboral, trabajar en un plan de actividades junto con el Consejo Técnico Interdisciplinario dentro del centro penitenciario para poder elaborar ese plan de actividades que ayude a que a ese PPL pues se le evalúe dentro de lo que sería el área de la criminología clínica, se le evalúe los motivos por los que llega a cometer este acto delictivo de diferentes tipos de gravedades, se le evalúa, se le desarrolla un plan de actividades, supongamos que es un caso de robo, pues entonces se le va a dar como con un mayor énfasis al área laboral,
es un caso a lo mejor no sé, de una violación. Entonces depende, ahora sí que en el sujeto precisamente las características que tenga, es cómo se le va a dar un mayor peso a una de las áreas que a otras. En este caso podríamos hablar que sería de un área de psicología la que se va a encargar de trabajar con él, ya sea de manera individual o grupal, porque no solamente se tiene a un solo individuo, sino que se tienen muchísimos, y como hace ratito hablaba, hay una sobrepoblación, y el plan de actividades se supone que se tendría que estar trabajando con la totalidad de ellos, a excepción de los procesados, porque con ellos pues no se va a poder trabajar más que si quieren hacerlo o anexarse a las actividades del centro penitenciario, pero de manera voluntaria. Entonces, esa es la función del criminólogo. En cuestión a la reparación del daño dentro del centro penitenciario, pues si no tiene los recursos, simplemente no se puede hacer nada. Estaríamos hablando que pues el tiempo, por la sentencia que se le determinó, ¿no? Pues ahí estaría prácticamente por los años que a los cuales estuvo sujeto. Hay delitos que pues sobrepasan 10 años, 15, no sé, y pues cuando pues ya compurgaron esta pena, pues ya la vida es totalmente diferente, ¿no? Cuando regresan pues otra vez dentro de sus familias o a esta parte social, y pues dicen por ahí, ¿no? Bienvenidos a una nueva realidad, pues a mundo nuevo, pues estar apartados por un tiempo determinado. Creo que a causa de cometer un hecho delictivo, sí son muchos factores para volver a ingresar, como lo mencionaba hace un momento. Y pues para empezar a culminar esta charla, que la verdad estuvo muy amena, muy interesante, de cómo es que han tenido cambios, cómo es el comportamiento o el actuar delictivo, no específicamente a ciertos delitos, no hablando de manera muy particular, de acuerdo hasta a su profesión. ¿Qué más pudiéramos agregar? ¿Qué más tenemos que conocer para estar a estas situaciones? Bien, empezando por lo que es el área de criminología, podríamos anexar que es muy importante para nosotros como criminólogos la palabra prevención, lo que es prevención del delito. Ya hablando de una reinserción social, hablamos de que es una persona a la que no le sirvieron las estrategias de primero, segundo, y ya está en un tercer nivel. Entonces, las estrategias que se están aplicando con esta persona serían de un tercer nivel. En un primer nivel de prevención sería como frustrar el proceso criminal. Frustro a que una persona que tiene potencial como víctima llegue a ser una víctima, o que un criminal en este caso, o una persona con las capacidades para convertirse en un criminal llegue a convertirse, saciando algunas de las necesidades que puede ir teniendo. Fácil de entender, ayudándole a conseguir un trabajo antes de que tenga la posibilidad o la idea de poder concebir un acto delictivo como tal. Ahí es donde salen los programas, por ejemplo, de salud, los programas a lo mejor de psicológicos gratuitos, de áreas deportivas gratuitas. Entonces hay en el aspecto gubernamental hacia la población muchos programas que son de primer nivel de prevención. Ya en el segundo entra lo que comentábamos hace ratito, la parte legislativa, o podría entrar la parte en donde, bueno, sé que esta conducta está haciendo daño, como lo decía hace ratito del feminicidio. Bueno, está habiendo un índice mucho más elevado de homicidios hacia las mujeres, se piensa que es por razones de género, entonces te vamos a dar tanto tiempo, o va a ser un delito diferente. ¿Para qué? Para que se intenten frenar ante la posibilidad de cometer un acto delictivo. Bueno, ya no se pudo, porque no se pudo frenar, no se pudo frustrar ese acto delictivo, aún sabiendo las consecuencias del acto, decide cometerlo, pasa a un tercer nivel, que ya es cuando se encuentra recluido, que es el centro de toda esta conversación. Ya se encuentra recluido porque primero los programas no funcionaron con él de prevención del delito en una estructura primaria, en una estructura secundaria, digamos que no le importó el que haya una consecuencia legal para el acto que cometió, y ya está tratando de regresarse a la población, pero ahora como una persona que funciona, como una persona que entiende lo que está bien, lo que está mal, o que se piensa que es lo que tendría que ser, ¿no? Que se regresa a la población
ya con una mentalidad diferente, con unas ganas de ser diferentes, como que una nueva oportunidad para a una nueva realidad, como lo decía usted ahorita. Entonces, el criminólogo tiene esa función dentro del ámbito penitenciario de poder ayudarle a poder salir adelante creando este plan de actividades, ya sea, les digo, de manera grupal o de manera individual, para poder regresarlo a la población en general ya de una manera mucho más exitosa. Entonces, pues bueno, yo creo que muy importante mencionar, ya que también se da este espacio, es que en muchos casos se piensa que el criminólogo solamente sirve para estudiar el hecho delictivo y poder encontrar a un criminal, para poder realizar necropsias, para poder realizar levantamientos de cadáveres, cuando en realidad va mucho más allá de eso. No solamente esa es una parte de que compone el criminólogo dentro de su formación, la criminalística de la que somos parte, pero la criminología va mucho más allá, el tratar de entender la conducta antisocial y obviamente tratar de identificarlas para erradicarlas de la sociedad y que pues digamos que exista el bien común, que exista un equilibrio en la población. Que claro, como decía hace rato el compañero psicólogo, a veces hay doctrinas que dicen que es necesario, ¿no? Hablando a lo mejor de la teoría del delito, si hay quienes dicen que es necesaria la figura del delincuente dentro de la población, pero nuestra función es identificarla y tratar de erradicarla. Si no, yo creo que entonces no tendríamos trabajo nosotros tampoco. Exacto, ¿no? Sería una cosa con ¿De otra. qué estamos hablando? Sí. Muchísimas gracias. Adelante, psicólogo. Sí, ya a manera de concluir, es importante que las estructuras se vayan humanizando. Humanizar significa tener un tacto humano en la atención, porque muchos funcionarios y muchos servidores públicos, incluso los privados, los bancos, o sea, el trato que socialmente recibimos nosotros como acreedores del servicio y como por tener nuestro derecho, es muy inhumano, es muy frío y muy seco, muy distante. Entonces se debe trabajar los valores sociales, como es la conciencia social, la solidaridad social, que tienen a efecto permear o reblandecer esta indiferencia colectiva en la que estamos viviendo actualmente. Porque cuando sucede algún problema y aunque sea nuestro vecino, decimos, pues, mientras no sea en mi casa, pues todo está tranquilo, ¿no? Exacto. Aunque al lado de nosotros estén llorando, aunque al lado de nosotros estén sufriendo, aunque estén viviéndose las duras. Entonces, solidaridad implica cambiar esta estructura que uno tiene de que mientras no sea yo, todo está bien. Porque ¿cómo es posible entender una felicidad sintiendo que yo tengo todo cuando alrededor mío hay pobreza, hay desigualdad, hay hambre, hay desempleo? O sea, ¿cómo puedo ser feliz yo cuando consumo en un restaurante caro y en la parte de enfrente está alguien pidiendo limosna? O sea, esas desigualdades son también un factor de los muchos que hay para que las conductas delictivas sean prolíferas. La desigualdad de clases es algo así que totalmente visible. Y ahora los crímenes a veces no solo se sujetan a lo que hemos estado mencionando en este momento, porque también hay ecocidios, que sucede mucho en la región de la Huasteca. O sea, ¿cuántos ríos no han muerto ya al día de hoy? Hace 5 años, si hacemos un recuento de los ríos que había en Huejutla, de esos muchos que había, ya no los hay. Y ahora, de los que hay, parecen canales. Eso también es un delito. Y eso se le llama ecocidio. Ecocidio. ¿Y quién sanciona? Entonces, a eso nos vamos con la conciencia social. Si yo fuera conscientemente social, me estoy dando cuenta que a mis futuras generaciones, que a lo mejor yo ya no lo voy a vivir, a lo mejor digo, no, pues contaminen el río, yo soy una constructora, yo soy una empresa, me da igual, no me va a tocar a mí esos efectos, pero posiblemente sí a mis nietos. Exacto. Entonces hay mucho riesgo de que la población mundial en general, no todas las regiones, entren a un estrés hídrico. ¿Y qué significa un estrés hídrico? Que va a haber carencia de agua. ¿Y qué es lo que estamos haciendo en esos lugares en donde hay agua? Así que los estamos matando nuestros recursos naturales. Y a eso se refiere con conciencia social, solidaridad social, fraternidad, compasión, amor, tolerancia, apoyo mutuo.
y buscar, como lo comentaba las compañeras, ese bien común que beneficie a una colectividad y no a un grupo selectivo de específico. individuos. ¿No? Hay de mucho que hablar, pero de manera de conclusión, aquí me quedo. Gracias por el espacio que nos aperturaste. Gracias a usted por aceptar la invitación. Adelante, abogada. Sí, respecto al ámbito legal, pues el legislador se ha preocupado también para que ya más gente ya no vaya a los centros penitenciarios. A partir de la reforma del año 2008, con el nuevo sistema penal acusatorio, ¿sí? Se procuró que menos gente vaya interno. Es por ello que en ello se legisló respecto a la prisión preventiva como una medida excepcional. Hay un catálogo de delitos que son considerados como graves, que son los únicos que van a ir en prisión preventiva oficiosa. Todos los demás delitos menores, el legislador nos da una opción de alguna salida alterna. ¿Qué quiere decir? No es que no se le sancione quizá por la conducta delictiva, mas sin embargo no va a prisión, tiene lo que nosotros llamamos como salidas alternas. ¿Por qué? Porque aquí se procuró que a la víctima se le reparara el daño. Es donde la víctima se le tomó ya más en cuenta, porque antes estaba nada más como en letra muerta, ahora ya es una figura activa. Entonces, ¿qué es lo que se pretende aquí? Es que a la víctima se le repare el daño, no precisamente un castigo corporal, que es lo que se considera la prisión preventiva, sino que aquí que la víctima se le sea reparado el daño. Entonces, es por ello que con este nuevo sistema se pretende que solamente la gente que sea necesaria esté dentro de un centro penitenciario y también así disminuir los gastos del Estado. Pues muchísimas gracias de verdad a todos por haberse tomado el espacio, licenciada Iris Marlene, el psicólogo Germaín, abogada Rosario Portes. Gracias. De verdad es para nosotros de vital importancia es tocar estos temas, que la ciudadanía conozca, sobre todo cierta información que pues ha venido desconociendo desde hace mucho tiempo. Se informa a través de los diferentes medios de comunicación, pero no se han sabido profundizar hasta este momento, ¿no? Creo que pudimos de alguna otra forma abordarlo de manera muy general y creo que son de gran utilidad en nuestra actualidad estos cambios que vamos sufriendo como sociedad. Y pues nuevamente agradecerles, el espacio está abierto, las puertas están abiertas para que en cualquier día pudiéramos grabar también o tener otra charla amena como la que tuvimos el día de hoy. De mi parte ha sido todo, esperándolas pues en una transmisión más de su programa Puntos de Vista a través de el portal del Diario de las Huastecas.